Décadas atrás, en el año 1968, Víctor Veselago fue un físico de la antigua Unión Soviética. Los metamateriales aparecieron por primera vez teorizados en un artículo del físico ruso Víctor Veselago en 1967, demostrando que tenían propiedades ópticas extrañas. Es decir, impulsó la idea de materiales electromagnéticos doblemente negativos, lo que se denomina hoy en día metamateriales. Estos proveen de permitividad eléctrica y permeabilidad magnética negativas. ¿Qué son los metamateriales? Los metamateriales son materiales inteligentes que presentan una gama tan amplia de propiedades y pueden ser tan distintos los unos de los otros que no existe una definición como tal para ellos. En el sentido más amplio, se trataría de un material artificial que presenta propiedades electromagnéticas inusuales. Con esto queremos decir que no se encuentran en la naturaleza, sino que los han creado las personas, y un gran ejemplo puede ser el grafeno. Importancia de los metamateriales. La importancia de los metamateriales en la ingeniería y en la comunidad científica ha provocado formaciones de conferencias dedicadas solamente a la investigación de los metamateriales y publicaciones en muchísimos libros. En particular, estos materiales hacen posible realizar novedosos dispositivos de microondas, como antenas de ondas de fuga en del modo dominante, lentes con índice de refracción negativos, antenas resonadoras y componentes de dos bandas que no eran posibles obtener antes de estos metamateriales. La investigación sobre metamateriales han crecido exponencialmente. Los laboratorios de investigación de universidades e industrias tienen grupos dedicados solamente al análisis, caracterización y aplicación de los metamateriales. Aplicaciones de los metamateriales. Para aplicaciones ópticas, el tamaño de las partes que forman el metamaterial varía desde nanómetros hasta 1 micrón, mientras que para aplicaciones en comunicaciones se necesitan tamaños de micrones a milímetros. Los metamateriales hoy en día tienen innumerables aplicaciones tanto en la rama óptica como en la rama de las comunicaciones. A continuación, les hablaré sobre algunas de ellas. Fabricación de lentes planos. Una de las aplicaciones más populares radica en la fabricación de lentes planos. En general, la forma de los lentes ópticos es lo que define sus propiedades, y para algunas aplicaciones específicas, la forma de la lente es complicada de fabricar. Fabricación de antenas pequeñas de móviles o satélites. Estos se utilizan en la fabricación de antenas pequeñas de móviles o de satélites, en los que se requieren agrupar un gran número de antenas en un específico mínimo. Desarrollo de imágenes ópticas. También se puede para desarrollar imágenes ópticas de altísima resolución y calidad, y de nanocircuitos de ordenadores muy veloces. El uso de cristales electromagnéticos. Estos permiten la eliminación de bandas espurias en filtros de microondas. En el campo de los circuitos de microondas es habitual confinar la señal mediante la utilización de líneas de transmisión que suponen un medio guiado para la radiación que viaja a través de ellas. Ahora también hablaremos sobre las propiedades de los metamateriales. Existe una gran variedad de atributos y diferencias entre estos metamateriales, pero vamos a destacar solo algunas de las propiedades de estos que son más espectaculares. Una de estas propiedades es la invisibilidad. Debido a sus peculiares capacidades ópticas, los metamateriales pueden ser invisibles. Lo increíble de esta propiedad es que tienen el potencial suficiente como para ser invisibles a las sustancias con las que interaccionan. Esto quiere decir que, por ejemplo, al colocar una capa del metamaterial sobre un objeto, esta dejará pasar la luz y se verá solo lo que hay situado detrás. Esta es una de las propiedades que son espectaculares de los metamateriales. Otra de estas propiedades interesantes es el control acústico. Una de las consecuencias
consecuencias de que las estructuras de los metamateriales sean complejas es su capacidad para controlar el sonido. Estos pueden suprimir o amplificar la llegada de determinadas ondas de ultrasonido. Esto es algo muy interesante de esta propiedad única de los metamateriales. Otra de las propiedades interesantes de estos es la permitividad eléctrica y permeabilidad magnética, que son negativas. Gracias a esta propiedad, ellos disponen de un índice de refracción negativo y de unas condiciones especiales para la propagación de los campos electromagnéticos externos. Los conocidos como metamateriales zurdos son compuestos con esta dicha propiedad, que es la permitividad eléctrica y permeabilidad magnética negativa. Ahora bien, hablaremos para qué nos sirven este tipo de metamateriales. Estas nos sirven para la ampliación de diversas estructuras. Los metamateriales nos sirven para producir propiedades electromagnéticas que son inusuales o difíciles de obtener en nuestra naturaleza. Estas también nos sirven para el empleo de diversas estructuras que son periódicas y que a la vez realizan una combinación de los medios físicos como son permisividad eléctrica y permeabilidad magnética. Tipos de metamateriales. Existen varios tipos de metamateriales, como la estructura de plasma, superficies selectivas, en frecuencia, elementos fractales, conductor magnético, artificial, magnetic, photonic, bandgap y medio zurdo. Pero también existen otros como los cristales electromagnéticos, que son los cristales fotónicos, que es un montaje periódico de átomos o moléculas. La geometría de los cristales van a definir muchas de sus propiedades conductivas. El periodo es comparable con la longitud de onda que se propaga en el medio, por lo que se producirán fenómenos de interferencia, que dan lugar a la inhibición de transmisión de la señal para determinadas bandas de frecuencias y determinadas direcciones. También tenemos los metamateriales solares. Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de California crearon materiales que podían mejorar la eficiencia de las células solares, en un avance que podía llevar a cabo nuevas células solares que utilicen mejor la luz del sol. De esta forma, podían alcanzar la mejor capacidad al doblar la luz visible en ángulos inusuales pero precisos, haciendo que se pueda utilizar la luz solar en el doble de la energía. Nanotecnología y metamateriales inteligentes, biométricos e invisibles. La nanotecnología tiene su unidad de medida muy pequeña y se denomina nanómetro, lo cual nos permite utilizarlo en pequeñas tuberías formadas por átomos de carbono puro, grafeno, para diseñar cualquier tipo de ingenios de tamaño nanoscópico, utilizado normalmente en las tecnologías industriales o eléctricas. También tenemos los materiales zurdos. En el medio zurdo, las ondas se propagan hacia la fuente, justamente al revés de lo que ocurre en el convencional, donde la onda se aleja de la fuente, y es por ello que en estos medios las ondas se denominan ondas de retroceso, donde la velocidad de fase y de grupo llevan sentidos opuestos. Debido a que la permeabilidad y la permitibilidad son negativas, de eso supone cambios en el desplazamiento Doppler en las ecuaciones de Fresnel. Estos tipos de metamateriales son utilizados principalmente para los espejos, que se pueden llegar a utilizar en diferentes funciones. Una de ellas es para manipularlos como espejos de tocador. Por último tenemos los objetos geométricos, que es donde se repite el mismo patrón a diferentes escalas o diferentes orientaciones. De los dispositivos electromagnéticos fragmentales, que son los que se pueden unir para hacer un material más sólido y compacto. En los elementos fragmentales se tienden a tener una estructura fragmentada y de forma diversa. Esto permite que se puedan acoplar con otros metamateriales. Para terminar y recordar, podemos decir que son materiales diseñados típicamente con estructuras nuevas o artificiales para producir propiedades electromagnéticas que son inusuales o difíciles de obtener en la naturaleza.
De igual forma, los metamateriales están formados por capas de intrincados patrones, a menudo de metales, y los patrones deben estar en la misma escala que la longitud de la luz con la que deben interactuar. También mencionar que hemos realizado una revisión general e introductoria sobre materiales, con el interés principal de mostrar qué es y cómo se entiende un metamaterial y cuáles son sus posibles aplicaciones. Y sin hacer menos, adicionalmente agregamos y hemos demostrado los grandes avances en ciertas áreas de la ingeniería y las ciencias gracias a la implementación de estas estructuras.